31 datos del millonario origen de la familia Bush. Desde que se independizó de Inglaterra el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha sido una república, sin cabida para familias reales y títulos nobiliarios. Sin embargo, su republicanismo no ha sido obstáculo para que la sociedad estadounidense haya creado familias que tienen todas las características de una casa real, excepto por la sangre azul, la cual suplen con toneladas de dinero y poder político. Tal vez la más famosa de esas familias casi reales estadounidenses sean los Kennedy y el Camelot, que construyeron en Washington durante la presidencia de JFK. O los Roosevelt con Theodore Roosevelt y su primo Franklin Delano Roosevelt, ambos presidentes de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Ahora bien, los Kennedy no son la única dinastía americana, también están los Bush. En una saga que comenzó casi al final de la Guerra Civil, los Bush fueron determinantes en la historia del país durante un siglo. Actualmente la familia luce venida a menos en cuanto a influencia. No obstante, ellos fueron los arquitectos del mundo tal y como lo conocemos hoy. Primero ayudaron a crear el mundo posguerra fría, luego sentaron las bases de la vigente reconfiguración global cuando George W. Bush se cargó el orden internacional al invadir Irak en 2003. Los Bush podrán no tener el poder político de otrora, pero siguen siendo inmensamente ricos gracias a la banca, el petróleo y el béisbol. A pesar de todo, no se puede negar que los Bush son menos glamurosos que los Kennedy. Aún así, a eso casi nadie le presta atención, pues son la primera familia de la política y las finanzas estadounidenses, y una de las familias más poderosas del mundo en los últimos 35 años. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El patriarca fue Samuel P. Bush. La dinastía la inició Samuel P. Bush, abuelo de George H.W. Bush y bisabuelo de George W. Bush. Nacido cuando el país casi salía de la guerra civil, el viejo Samuel creció entre New Jersey, San Francisco y Staten Island. De sus años en la universidad destacan dos cosas. No fue a una universidad de la Ivy League y jugó en uno de los primeros equipos de fútbol americano establecidos en la liga universitaria. Lo primero se explica porque, siendo el patriarca, todavía la familia no era tan poderosa. Sus descendientes sí irían a Yale para reivindicar el poder y el dinero de la familia. Lo segundo tiene que ver con un rasgo de la familia: estar donde está la acción, ser pioneros en los campos que otorgan reconocimiento y dinero. Y eso nos lleva al área de trabajo de Samuel P. Bush, una vez que se graduó: metalurgia y trenes, el equivalente en el siglo XIX a la IA y a los autos eléctricos actuales. El patriarca comenzó como aprendiz en la compañía de ferrocarriles de Pittsburgh, Cincinnati, Chicago y San Luis, algo así como la Rivian de hoy. Número 2. Samuel P. Bush trabajó para el hermano de John D. Rockefeller, quien le dejó el puesto, convirtiéndolo en el top de los industrialistas. Luego de trabajar un tiempo en la compañía de ferrocarriles, Samuel decidió volver a Columbus, Ohio, para trabajar en la Buckeye Steel Castings, una firma de Frank Rockefeller, hermano del magnate petrolero John D. Rockefeller. Cuando Frank dejó la compañía en 1908, su puesto lo ocupó Samuel. Así se convirtió en uno de los titanes industriales de su generación. No obstante, Samuel fue mucho más que un industrial. También fue un banquero que hizo dinero gracias a negocios con el gobierno durante la Primera Guerra Mundial. Número 3. Su hijo Prescott Bush fue banquero, senador y papá del presidente George Bush Sr. Prescott Bush siguió la ruta de su padre y estableció lo que sería el perfil de la dinastía Bush: banquero de Wall Street y senador, además de soldado durante la Primera Guerra Mundial. Pero hay más. Durante un tiempo, Prescott fue considerado como candidato ideal a la presidencia. Por todo eso y más, se puede decir que es Prescott quien multiplica la fortuna de los Bush a través de la Union Banking Group Inc., sobrepasando por mucho el dinero que había acumulado Samuel. Este banco tiene una mancha de la que hablaremos más adelante, pero la andadura de Prescott en la banca es anterior porque comenzó en 1924, en la A. Harriman & Co., donde su suegro, George Herbert Walker, era presidente. Con seguridad este nombre te suena, y es que, aunque el apellido Bush predomina, la dinastía es una fusión entre los Bush, los Walker y los Davis.
todas influyentes familias de la costa este, cuyas andanzas comenzaron en el siglo XVIII. Número 4. Prescott Bush estuvo involucrado en el plan para derrocar al presidente Franklin Delano Roosevelt, conocido como la Business Plot. La Business Plot fue el tema de una reciente película, Amsterdam, protagonizada por Margot Robbie, Robert De Niro y Christian Bale, con la que Hollywood intentó, sin disimular mucho, advertir contra una segunda presidencia de Trump. Al final de la película se cuenta que la trama fue real y no producto de la imaginación de un guionista progresista. Sin embargo, lo que más asombra no es que una élite de militares y empresarios haya creado un plan para dar un golpe de Estado en Estados Unidos en 1933, sino que el mismísimo Prescott Bush haya estado involucrado. Eso sí se le cree al abogado Scott Horton, quien lo reveló en 2007. Número 5. La relación de los Bush con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando te contamos sobre Prescott Bush, salió a relucir el banco Union Banking Group Inc., pues es una de las manchas históricas de los Bush. Resulta que los bienes de este banco fueron congelados por sus nexos con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En honor a la verdad, hay que decir que Prescott nunca fue acusado de hacer algo malo en la trama del banco. Tampoco se ha probado nunca su simpatía por los alemanes. Sin embargo, en 2004 la familia fue demandada por 2 antiguos trabajadores esclavos durante la guerra. Número 6. George Bush padre, héroe de guerra. Ese desliz con los alemanes no opaca algo que siempre ha enorgullecido a la familia, el servicio militar de George H. Bush. Y es que el presidente número 41 de los Estados Unidos sirvió en la Armada como piloto de combate en el Teatro del Pacífico, a los mandos de un bombardero TBF Avenger. Por su físico, Bush padre fue apodado el Flaco entre sus compañeros de armas en el portaaviones USS San Jacinto. Durante una de sus misiones, su avión fue alcanzado y derribado. Bush pudo saltar en paracaídas para ser rescatado, luego por un submarino estadounidense. Sin embargo, toda su tripulación murió. Más aún, otros 8 pilotos de su unidad también fueron derribados en esa acción, y en un crimen de guerra espeluznante, fueron asesinados, y 5 de ellos canibalizados por los japoneses. Esos hechos afectaron profundamente a Bush, quien se preguntó, ¿por qué fue perdonado y qué tiene Dios reservado para mí? Número 7. La Sociedad de los Skulls and Bones. Prescott también inició otra tradición de la familia, estudiar en Yale y, una vez allí, ser parte de la Sociedad de Estudiantes, Skull and Bones. Tanto Prescott como su hijo George H. Bush y su nieto George W. fueron miembros de esa orden secreta e influyente sobre la cual se ha tejido toda clase de teorías conspirativas. Ese carácter secreto la hace opaca y exclusiva. Pero lo que sí sabemos es que la Skulls and Bones es un club de hombres ricos que se reúnen en ella para hacer las conexiones que les permitirán ser todavía más ricos cuando salgan de la universidad. Número 8. George W. Bush. Hasta ahora, el único miembro de la familia capaz de opacar el legado de George H. Bush es su hijo mayor, George W. Bush, el presidente número 43 de Estados Unidos. Derrotado en su primera campaña para ser representante de Texas al Congreso, decidió entrar en el negocio petrolero en 1978. Luego, durante la primera campaña presidencial de su padre, sería asesor y enlace con la prensa. Con su padre en la oficina oval, decidió volver a Texas y comprar parte de los Texas Rangers en 1989. En 1992, el hijo pródigo volvería a hacer campaña por la reelección de su padre, pero esta vez sería derrotado. Sin embargo, ya Bush, hijo, tenía en mente convertirse en presidente, para lo que usó la gobernación de Texas como plataforma durante 2 periodos a partir de 1994. Después ganaría la nominación de su partido en 2000, en parte gracias a su campaña sucia contra John McCain. Número 9. Jeb Bush. Por un tiempo se creyó que el hermano de George W. Bush, Jeb, sería el tercer miembro de la familia en llegar a la Casa Blanca, pero el destino no lo quiso así, y con él comenzó el eclipse político de la familia. John Ellis Jeb Bush es el hermano menor de Bush, hijo, y fue gobernador de Florida entre 1999 y 2007. Compitió por la nominación de su partido en la campaña de 2016. En ese momento, luego de la derrota en 2012 de Mitt Romney, el Partido Republicano estaba urgido por encontrar caras nuevas y modernizar su imagen. Sin embargo, la derrota de Jeb, que se bajó de las primarias en Carolina del Sur, ocupando el 4º lugar con menos del 8% de los votos, dejó claro que los votantes republicanos querían un mensaje radicalmente distinto al de los Bush. Había llegado la hora de Trump. Número 10. George W. Bush no fue a la guerra.
A diferencia de su padre, George W. Bush no fue a la guerra, en este caso la de Vietnam que, por su generación, le correspondía haber peleado. En su lugar y gracias a las conexiones de la familia, cumplió su servicio militar muy seguro en una unidad de la Guardia Nacional Aérea de Texas, que nunca iba a ser desplegada en combate. Hay quienes dicen que también consiguió sus alas de piloto militar gracias a las conexiones de su papá. Número 11. George Bush padre fue director de la CIA en 1976. A principios de los 60, Bush padre ya era considerado un candidato presidencial ganador. Curiosamente, los primeros en cortejarlo políticamente fueron los demócratas, pero el futuro presidente los rechazó por los republicanos. Ahora bien, antes tendría que ascender por todos los puestos de poder de Washington. Así, Bush padre fue representante al Congreso por Texas y embajador de su país ante la ONU, después de perder su intento por hacerse senador en 1970. Sin embargo, ninguno de esos puestos describe también a George H. Bush, como su paso como director de la CIA durante un año en 1976, el momento en el que arreciaba la Operación Cóndor de las dictaduras del Cono Sur. La razón de su nombramiento como jefe de los espías estadounidenses fue recobrar la imagen de la agencia luego del descalabro de Vietnam y del escándalo de Watergate. Número 12. Bush padre, el vicepresidente de Reagan. Antes de ganar la Casa Blanca, Bush padre fue el vicepresidente de Reagan, después de que éste lo derrotara en las primarias republicanas de 1980. Hay quienes aseguran que Bush era el hombre ideal para ser el segundo de Reagan, porque era incapaz de hacerle sombra. Sin embargo, él mismo adjudicó siempre su bajo perfil a haber entendido los límites constitucionales del cargo. Aparte, fue desde la vicepresidencia que George H. Bush preparó su llegada a la Casa Blanca en 1988. Número 13. El caso Irán-Contras. La leyenda cuenta que cuando un piloto que apoyaba a la contra nicaragüense fue derribado, en su bolsillo se encontró el teléfono de Bush padre. Expertos han dicho que, cierto o no, es imposible que, al haber sido director de la CIA y vicepresidente del país, Bush padre no supiera que su gobierno le vendía armas a Irán para financiar a la contra. Sin embargo, en una prueba de su habilidad política, Bush padre sobrevivió sin un rasguño a ese escándalo e incluso logró ganar la presidencia poco después. Número 14. Bush padre gana la Guerra Fría. Como le sucedería a su hijo, Bush padre entró en la historia en parte por estar sentado en la oficina oval en momentos de conflictos. Aunque fue Reagan quien hizo el mayor trabajo de demolición del poderío soviético, fue George W. Bush quien lo vio desmoronarse, primero en 1989 cuando cayó el muro, y luego en 1991 cuando implotó la Unión Soviética. Sin embargo, hay quienes consideran que no hay que restarle méritos a lo que hizo Bush con la oportunidad. Logró imponer, junto al entonces canciller Helmut Kohl, la reunificación alemana y la expansión de la OTAN. Pero también hay quienes aseguran que el gran fracaso de Bush padre en ese momento histórico fue no haber apoyado los esfuerzos democratizadores de Gorbachev, una de las razones por las que perdió la lucha por el poder ruso con Yeltsin. Número 15. A Noriega se le ocurre retar a George W. Bush. Poco más de un mes después de la caída del muro de Berlín, al general panameño Manuel Antonio Noriega se le ocurrió declarar el estado de guerra contra Estados Unidos, después de años de deterioro de las relaciones entre los antiguos aliados. No hay forma de saber cómo esperaba Noriega contrarrestar a Washington en un momento en el que no tenía contrapesos en el mundo, pero su error le costaría caro. El presidente Bush padre ordenó la invasión del Istmo del 20 de diciembre de 1989, y Noriega pasó décadas en la cárcel antes de ser liberado para morir del cáncer que padecía. Número 16. Saddam Hussein también retó a George W. Bush. En realidad, Noriega no estaba tan fuera de sí, porque hubo otro líder que retó el poder de Estados Unidos en el punto más alto de su delirio posguerra fría, el también antiguo aliado Saddam Hussein. No obstante, entre uno y otro hay dos diferencias claves. La primera es el poder militar de Saddam, que era incomparablemente más fuerte, y la segunda es el petróleo, la excusa que dio Saddam al invadir Kuwait en agosto de 1990. En una muestra de la debilidad de la Unión Soviética, Bush, padre, lideró una coalición internacional que hizo retroceder a los iraquíes en una guerra que dejaría incompleta y que condenaría la presidencia de su hijo más de una década después. Número 17. La peor estocada de Clinton contra Bush padre fue el desempeño de la economía nacional. Es un asunto de economía. Este fue uno de los dos lemas empleados por un joven Bill Clinton en su campaña presidencial en contra del veterano Bush padre. El otro lema fue cambio versus más de lo mismo. Ambos fueron acuñados en 1992 por el consultor político, estratega y actor Chester James Carville.
Al haber sido un presidente de larga data y victorioso de la Guerra Fría, hoy luce inconcebible que Bush padre haya perdido la reelección frente a un casi desconocido Bill Clinton. Solo tenía dos cosas que mostrar en ese entonces: haberle dado la mano al presidente Kennedy y ser gobernador de la perdida Arkansas. Para entenderlo basta con ver cualquier imagen de la campaña de 1992. Bush padre luce lejano, usando los códigos de su generación en un mundo de jóvenes que no lo entendían. Enfrente estaba un Clinton joven, capaz de entender los nuevos tiempos y de convertir ese sentimiento en votos. Pero la estocada decisiva contra Bush padre fue el desempeño de la economía nacional, algo inconcebible en un empresario como él, que se encandiló con la política internacional y descuidó lo que pasaba en el bolsillo de sus votantes. Número 18. Bush padre fue a Venezuela en un pretendido viaje de pesca. Hoy parece una imagen imposible, pero en febrero de 2001, Bush padre fue a Venezuela en un pretendido viaje de pesca. Un expresidente estadounidense que a la vez fue ejecutivo petrolero y jefe de la CIA, fue a la Venezuela de los primeros tiempos de Chávez, solo a pescar y a broncearse. Se especula que Bush padre fue a enviar un mensaje a los sectores que representaban al gobierno venezolano, lo que demuestra su poder incluso luego de haber abandonado la Casa Blanca. Número 19. Cómo los Bush hicieron dinero con el petróleo. Por su relación con Texas es común considerar a los Bush como una familia de magnates petroleros. Ahora bien, como ya te contamos en la biografía de Prescott, el origen de la fortuna de la familia en realidad es la banca de inversión y los negocios durante la guerra. Al petróleo solo llegan después. El primer Bush metido en el petróleo fue George Herbert Walker Jr., tío de George Bush padre, y quien era dueño de los Mets de Nueva York. Pero es la forma en la que George W. Bush llega al negocio petrolero lo que muestra la suerte y las conexiones que siempre han favorecido al clan. La primera compañía petrolera de Bush hijo, Arbusto Energy, perdió $3 millones. Sin embargo, gracias a una compañía de Cincinnati, de la que era dueño un antiguo compañero de Yale, esa aventura se convirtió en una ganancia. En Arbusto Energy llegó a invertir uno de los administradores de la familia Bin Laden. La nueva compañía creada, Spectrum 7 Energy Corp., tampoco fue muy exitosa, pero tuvo la suerte de ser comprada por Harken Energy, una operación que dejó a Bush hijo con el 16% de las acciones de la entidad. Pronto Harken empezó a perder dinero, no obstante, justo antes de quebrar, el joven Bush vendió su participación, con lo que se embolsilló más de $800,000. Aunque la SEC lo investigó por haber usado información privilegiada, no encontró nada para juzgarlo. Durante todo esto, su papá era vicepresidente del país. Todos sus negocios han llevado a los Bush a acumular una fortuna estimada en $400 millones. Número 20. ¿Cómo gastan su fortuna? Un sector en el que los Bush gastan o invierten mucho, según se vea, es el inmobiliario. Sin embargo, lo más relevante del clan es que usa su dinero para invertir en los negocios de la familia. Por ejemplo, el dinero con el que Bush compró parte de los Astros de Houston provino de la venta de sus acciones en Harken. Número 21. Sangre en las manos de los Bush. Sumadas las administraciones de Bush padre y Bush hijo, acumulan 2 guerras y una invasión, eso sin contar el apoyo estadounidense a la contra nicaragüense durante la vicepresidencia del primero. A ese récord habría que agregar las víctimas de las operaciones de la CIA en el transcurso del tiempo en el que George H. Bush la dirigió. Todo eso suma muchos muertos y mucha destrucción que han manchado de sangre las manos de la familia. Número 22. Presidencia de George W. Bush. Las presidencias de Bush hijo comenzaron con la peor amenaza a Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría. Los sucesos en contra de Nueva York y Washington al año siguiente del 2000 y terminaron con otra, la crisis de la subprime en 2008. En medio tuvo 2 guerras, pero además comenzó la radicalización de su partido, lo que le abriría las puertas a la crispación política, que estalló a partir del año 2016. Número 23. La victoria más cuestionada. Es útil recordar que Bush hijo no ganó su primera presidencia en las urnas, sino en la Corte Suprema, que decidió suspender el recuento de votos en Florida, que había solicitado la campaña de Al Gore. Con esa acción no se afirma que Bush hijo haya cometido fraude, porque de hecho el recuento mostró que el republicano había ganado el estado por 537 votos en un universo de más de 6 millones de votantes. Sin embargo, no ganó en el voto popular, donde lo superó Gore por más de 500,000 votos. Fue con los votos electorales. Número 24. El mayor desafío a la presidencia de Bush Jr. La expresión de Bush hijo cuando le informan de los sucesos contra Nueva York y Washington delata que ese es el momento definitorio de su presidencia y tal vez de su vida. Por un momento no sabe qué hacer, posiblemente no entienda lo que le dicen, pero luego recobra la determinación y casi en un segundo se convierte en un presidente de guerra.
Estos sucesos le otorgaron algo más, la legitimidad que no obtuvo luego de su victoria en 2000. Número 25. El Imperio contraataca. El 7 de octubre del año 2001 inició la invasión de Afganistán. Esta fue la respuesta de un imperio herido a la agresión de menos de un mes antes. Hay analistas que creen que Bush hijo en realidad no eligió ir a esta guerra, sino que los atacantes de Washington y Nueva York se la impusieron. La guerra de Afganistán fue parte del legado de Bush a los 3 presidentes que le siguieron, Obama, Trump y Biden. Empezada casi un año y medio antes, la guerra en Afganistán debió servir para no cometer errores en la guerra, pero no fue así. Número 26. Volver a Irak. Buena parte de las presidencias de Bush hijo estuvieron bajo la sombra de su padre. Muchos de los miembros de su administración habían servido en el gobierno de George H. Bush, como su vicepresidente Dick Cheney o su secretario de Estado Colin Powell. Sin embargo, la peor sombra sobre la primera presidencia de Bush hijo fue la guerra en Irak de 1991, que siempre consideró como una tarea inconclusa de su padre y que Dios le dio la oportunidad de terminar. Sin la guerra en Irak, el petróleo no hubiese alcanzado los $100 el barril en el momento en el que lo hizo ni durante tanto tiempo. Desligado de sus intereses empresariales durante sus presidencias, no hay cómo afirmar que Bush hijo fue a la guerra para beneficiarse personalmente. No obstante, las fuerzas que puso en marcha para derrocar a Saddam Hussein remodelaron el mercado petrolero, en el que su familia tenía y tiene una de las raíces de su fortuna. Número 27. La reelección. Peleando 2 guerras que al final su país perdería, el nivel de popularidad de Bush hijo no hizo sin aumentar de cara a la reelección en 2004. Esta vez fue algo muy diferente a 2000 porque Bush consiguió ganar en 31 de los 50 estados, aumentando tanto la votación popular como la del colegio electoral, una mayoría absoluta que había logrado por última vez su padre. Número 28. Zapatazos en Bagdad. El 14 de diciembre del año 2008, el periodista iraquí Muntadhar al-Asaidi le arrojó sus zapatos a Bush en plena conferencia de prensa en Bagdad, como forma de protesta por la guerra. George W. Bush esquivó ambos zapatazos, pero tal vez este incidente fue el verdadero epílogo de su presidencia, y no su entrega del poder a Obama en enero de 2009. Número 29. Una nueva era. Como si no hubiesen ocurrido suficientes hechos históricos durante sus presidencias, resulta que el gobierno de Bush hijo terminó con la elección del primer presidente de tez oscura en la historia de Estados Unidos, cuando fue electo Barack Obama en 2008. Esta elección hizo creer por un tiempo y falsamente que el legado de George W. Bush había construido un país que por fin enterraba su pretensión exclusionista y desprecio en política. Número 30. Bush hijo se confiesa. En una entrevista del año 2008 a la BBC, George W. Bush reconoció los errores de inteligencia sobre las armas de destrucción masiva que usó como excusa para invadir Irak. La verdad es que esas armas nunca existieron. Sin embargo, Bush nunca se arrepintió de ello, y tampoco de las torturas que su gobierno aplicó contra sospechosos de ser extremistas. Bush justificó esas prácticas cuando presentó sus memorias, diciendo que ayudaron a salvar vidas y que él dejaría la presidencia con la cabeza en alto. Número 31. El legado de los Bush. Durante los primeros años después de dejar el poder, la presidencia de Bush hijo fue ubicada muy abajo en los rankings de los académicos que estudian las presidencias estadounidenses. En 2010, por ejemplo, se le ubicó como la presidencia número 39 de un total de 43. En ese momento se la valoraba mal en áreas como economía, logros en política internacional, compromiso e inteligencia. No obstante, todo apuntó a que a él no le importaba tanto la opinión de la gente, sino la suya propia. En 2013 dijo: será la historia la que juzgue las decisiones que tomé. No estaré aquí para verlo porque tomará tiempo que historiadores objetivos aparezcan. Por eso estoy conforme con lo que hice. Hasta ahora, los Bush son la última dinastía política estadounidense. Ni en el bando republicano ni en la demócrata se vislumbra una familia sustituta, aunque en los Trump hay potencial. Villanos para algunos, la última saga decente en la política estadounidense para otros. Es muy difícil establecer de una vez y para siempre el significado histórico de los Bush. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre estos 31 datos curiosos del millonario origen de la familia Bush. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.